Destrucción de Jerusalén y venida de Cristo. Cumplimiento literal de la profecía, destrucción de Jerusalén, restauración de Israel, la venida de Cristo. Por el elder Parley P. Pratt. Discurso pronunciado en el Bowery, gran ciudad del lago Salado, el 7 de octubre de 1855. Deseamos la completa atención de la congregación. La asamblea es tan numerosa que será casi imposible que el orador sea escuchado a menos que haya orden y una estricta atención. No deseamos disturbios alrededor de la congregación, ya que nuestro objetivo es que todos puedan escuchar. Voy a leer, para la edificación de la congregación, una porción del capítulo 21 de Lucas, tomada de la conocida traducción del Rey Jaime del Nuevo Testamento, desde el versículo 5 hasta el 36. Quiero recordar a quienes me escuchan hoy un hecho que puede demostrarse claramente a cualquier lector cuidadoso de las Escrituras. Este hecho sirve como garantía, por así decirlo, para la mente racional en cuanto a cómo se cumplirán las profecías futuras, y es el siguiente: las profecías contenidas en la Santa Biblia, pronunciadas por Moisés, los profetas, Jesús y los apóstoles, se han cumplido de manera literal y natural en la medida en que se han cumplido. No de la forma en que la ceguera moderna y el sacerdocio corrupto han intentado imponer, sino de una manera simple y comprensible, tan clara como si alguien se levantara aquí y dijera que el muro alrededor de este bloque del templo sería derribado y no quedaría piedra sobre piedra, y luego describiera los eventos que ocurrirían antes, durante y después de ese suceso. Y tras el cumplimiento de esas palabras, todo quedaría registrado en la historia. Así de claras, completas y exactas han sido las predicciones de los profetas de Dios, los apóstoles de Dios y el Hijo de Dios, excepto aquellas partes que aún están por cumplirse. Mantengan este hecho en mente, busquen las profecías y sigan su cumplimiento en la historia. Presten diligente atención a lo que está escrito, ya que estos son los mandamientos no solo de los antiguos apóstoles y profetas, sino también de los apóstoles y profetas de los últimos días. Jesús mismo, mientras caminaba por la tierra en su tabernáculo mortal, leía las Escrituras al pueblo, abrió el libro y enseñó. Su costumbre era hacerlo en la sinagoga cada día de reposo, y exhortaba a la gente a investigar lo que estaba escrito. Después de haber resucitado de entre los muertos y haber recibido todo poder en el cielo y en la tierra, también se refirió a lo que estaba escrito. En una ocasión dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Cuando se apareció a los nefitas en su cuerpo resucitado, como está escrito en el libro de Mormón, se tomó el tiempo de referirlos a las profecías escritas de Isaías y otros profetas, citando muchas de ellas. Además, exhortó al pueblo a investigar diligentemente las profecías de Isaías y testificó sobre su cumplimiento literal. Dijo: «Un mandamiento os doy, que busquéis estas cosas diligentemente, porque se han cumplido y se cumplirán de acuerdo con lo que está escrito, no de otra manera». No solo estamos incluidos en estas exhortaciones y mandamientos generales de los antiguos y del mismo Jesucristo, sino que estos mandamientos nos han sido renovados por nuestro gran profeta y fundador, José Smith, así como por nuestros profetas y apóstoles actuales. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que atesoremos las palabras de Dios, aquellas que están escritas para nuestro provecho y aprendizaje, y que las busquemos diligentemente, atesorando en nuestros corazones continuamente palabras de sabiduría de los mejores libros? La palabra de Dios, a través de José Smith a este pueblo, dice: «Buscad las Escrituras, atesoradlas en vuestros corazones, ponedlas en un buen almacén, el almacén de vuestra memoria». Entonces, el Espíritu Santo tendrá libertad, cuando seáis llamados a enseñar a otros, de seleccionar de ese tesoro bien almacenado cosas nuevas y antiguas. No se trata de estudiar específicamente lo que vais a decir, sino de atesorar la verdad en vuestros corazones, tenerlos bien llenos y bien almacenados. Luego, dad libertad al Espíritu de Dios para que opere en vosotros y seleccione de ese tesoro aquello que sea más adecuado para las necesidades y condiciones de quienes no atesoran las palabras de vida. Si el Espíritu Santo viniera sobre un hombre que no ha atesorado la palabra, encontraría un almacén vacío y tendría el problema de llenarlo o simplemente no estaría presente. Por lo tanto,
esa persona sería estéril e infructuosa. Buscad las Escrituras, santos del Altísimo. Entre todos vuestros deberes y responsabilidades, buscad las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, del Libro de Mormón y de las revelaciones de Dios que han sido escritas para nuestro provecho y aprendizaje. Y a los jóvenes entre nosotros, una generación criada en medio del ajetreo, el trabajo y las obligaciones de un país nuevo, les digo que no descuiden atesorar en sus corazones la historia, las profecías y su cumplimiento, las promesas y esperanzas que allí se prefiguran, así como las doctrinas, principios y ejemplos que han quedado registrados. Podríais decir que no tenéis tiempo, utilizad aquellos momentos que dedicaríais a algo menos útil. Todos tenemos tiempo para esto. He trabajado tan arduamente en mi vida como cualquier otro hombre, quizá más, y siempre he tenido tiempo para hacerlo, y siempre lo he hecho. Fue gracias a la luz que brillaba en un lugar oscuro, la cual investigué diligentemente y en oración, y gracias al Espíritu Santo que iluminaba mi entendimiento, que pude ver, comprender y aferrarme a ciertas cosas que se han cumplido en estas profecías. Si alguien me pregunta cómo llegué a ser un santo de los últimos días, o lo que algunos llaman un mormón, un seguidor de José Smith, el profeta moderno, respondo que fue porque presté atención a los sentimientos de verdad desde mi juventud, buscando cuidadosamente y con oración, y creyendo en ellos. Fue porque el Espíritu Santo reposó sobre mí y abrió mi entendimiento a través de la oración de fe y la búsqueda diligente. El Espíritu Santo me hizo comprender claramente que este profeta moderno y la plenitud del Evangelio restaurada por él habían llegado en cumplimiento de ciertas promesas hechas por los antiguos profetas y apóstoles. Esa es la razón por la que abracé la plenitud del Evangelio, que el mundo llama mormonismo. Revisemos las cosas que hemos leído y hagamos algunos comentarios sobre ellas. Algunos de los discípulos, sintiéndose orgullosos de su gran templo, o casa nacional de Dios, se regocijaban por su construcción, belleza y grandeza, y probablemente pensaban que duraría para siempre como el gran centro de adoración judía para todas las naciones. Llamaron la atención de Jesús sobre él, diciendo, «Maestro, mira qué piedras y edificios hay aquí». Jesús respondió, «Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de estos edificios». ¿Necesita eso espiritualizarse? ¿Es necesario que algún erudito de una universidad venga a decirnos lo que significa y nos dé su interpretación espiritual? Solo tiene un significado, y un niño podría entenderlo. Vendrán días en que no quedará una de esas hermosas piedras sobre otra que no sea derribada. Con una fraseología propia de los pueblos indígenas, preguntaron cuántas lunas faltaban, o en otras palabras, «Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando ocurran?» Jesús comenzó a describirles algunas de las cosas que sucederían en su tiempo. Lo primero que les advirtió fue que muchos engañadores vendrían profesando ser el Cristo, diciendo, «Yo soy el Cristo», pero no lo sigan, tengan cuidado de no ser engañados por ellos. La razón de esto es que los judíos esperaban un Mesías, una liberación del yugo romano y la restauración de su independencia nacional. Creían que su ciudad, templo y nación serían el centro de gobierno para todas las naciones, una teocracia universal. Estaban esperando ese día, pero habían rechazado al verdadero Mesías y estaban a punto de matarlo, mientras buscaban a otro que cumpliera lo que todos esperaban. Los antiguos profetas les habían dicho que tal día llegaría para su nación, su ciudad Jerusalén y el templo. Se les había prometido que el trono de Dios estaría allí, que el tabernáculo de Dios estaría allí, que habría un solo rey y un solo Señor, y que su nombre sería uno. Todas las naciones de la tierra vendrían a adorar, aquellas que eran conocidas en ese país. Tenían razón al esperar ese día, porque los antiguos profetas lo habían predicho, y Juan el Bautista había venido como un profeta especial. Casi todo el pueblo lo había aceptado como profeta, al menos de manera formal, aunque algunos lo hicieron genuinamente. Él les habló de su rey, del Cordero de Dios, del Mesías, y les dijo que debían arrepentirse y ser bautizados para la remisión de sus pecados y enderezar sus caminos. Con esta doble garantía, primero el testimonio de los antiguos profetas y segundo el testimonio renovado de un nuevo profeta que los preparaba para el cumplimiento de algunas de las antiguas profecías.
Esperaban que alguien hiciera algo grande. Pero, como habían rechazado al verdadero rey, al verdadero Mesías, surgieron líderes ambiciosos que dijeron al pueblo: yo soy aquel que esperáis, establecedme, y os libraré del yugo romano. Romperé vuestras cadenas y traeré la restauración de vuestra independencia nacional. Que no los engañen, dijo Jesús, porque muchos de aquellos que no me escuchan vendrán diciendo: yo soy el Cristo, pero no lo sigan. Estas mismas cosas ocurrieron en esos días, y pueden leerlo en la historia. Cuando oigan hablar de guerras y disturbios, no se aterren, porque estas cosas deben suceder primero, pero el fin no será inmediato. Nación se levantará contra nación, y reino contra reino, lo cual era algo común en esos tiempos. Habrá grandes terremotos, hambrunas, pestilencias y grandes señales en los cielos. Lean a Josefo y verán cómo se cumplieron estas cosas en esa misma época. Pero antes de que todas estas cosas sucedan, os echarán mano. Algunas personas tienen la costumbre de aplicar cada escritura a todos en todas las épocas. Deberían prestar atención a la exhortación de Pablo a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad, dando a cada uno su porción. No todo lo que está escrito es para todos en todas las épocas. Jesús estaba hablando a Pedro, Santiago, Juan y a sus seguidores más cercanos. Echarán mano de ti, Pedro, de ti, Santiago, de ti, Juan, y también de otros, y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. No es necesario señalar que esto se cumplió literalmente en esa época, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Esto os servirá de testimonio. Es decir, cuando esto suceda, como les he predicho, será una prueba más de la verdad de mis palabras. Por lo tanto, en lugar de lamentarse por ello y desanimarse, entiendan que ya les había dicho que debía suceder. Y cuando sean llevados ante gobernantes por causa de mi nombre, no preparen con anticipación un discurso en defensa propia, porque yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá contradecir ni resistir. Lean el Nuevo Testamento, la historia de Pedro y los 12, de Esteban y de Pablo, y vean si no tuvieron una boca y una sabiduría que confundieron a sus enemigos cuando fueron llamados ante diferentes autoridades, reyes y magistrados, en cumplimiento de esta promesa. Seréis traicionados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de vosotros serán entregados a la muerte. Esto se cumplió en el caso de Santiago, el hermano del Señor, quien fue asesinado con la espada, según el Nuevo Testamento. También se cumplió en el caso de Pedro, en la lapidación de Esteban y en muchos otros de esa época. Y seréis odiados de todos los hombres por causa de mi nombre. En aquel entonces, las naciones no mencionaban el nombre de Jesús con respeto como lo hacen ahora por tradición. La mera mención de su nombre causaba indignación entre los malvados, los reyes y gobernantes. Vayan a Illinois y Missouri y mencionen a José Smith ante la turba que intentó asesinarlo y expulsar a los santos. Verán que, al decir José Smith, el profeta, se generarían reacciones de rabia y odio tan amargas como las que provocaba en aquellos días la mención del nombre del Nazareno crucificado. Seréis odiados de todos los hombres por causa de mi nombre, es decir, porque irán de un lugar a otro mencionando mi nombre, un nombre que casi todos consideran el de un impostor y engañador. Este engañador dijo que resucitaría al tercer día, decían algunos de esos judíos piadosos después de haberlo matado, aplicando los mismos términos que ahora se utilizan para referirse a los mártires modernos. Ir por ahí predicando su nombre en aquel entonces no era tan agradable como lo es ahora en la cristiandad. Les aseguro que era una gran prueba, y solo el Espíritu de la verdad, inspirado en el corazón del hombre, les daría el valor necesario para hacerlo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En vuestra paciencia poseed vuestras almas. Ahora viene el tema sobre el cual los apóstoles preguntaron. Después de contarles los hechos preliminares que llevarían a este evento, finalmente Jesús llega a la destrucción del templo y a la caída de esas hermosas piedras.
Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su desolación está cerca. ¿Es necesario espiritualizar esto? Lean a Josefo, lean la historia del ejército romano bajo Tito, el general que sitió la ciudad rodeándola con legiones romanas, y luego lean la historia de la guerra. Esto ocurrió cuando casi toda la nación se había congregado en esa ciudad destinada, tal como ustedes se han congregado en Salt Lake City, aunque nosotros somos solo un pequeño grupo en comparación con esa gran nación. Ellos habían venido a una de las grandes festividades anuales. Fue en ese tiempo, cuando decenas de miles, incluso cientos de miles de personas, habían llegado a Jerusalén desde los alrededores, que fueron sitiados por el ejército romano. La ciudad fue bloqueada, nadie podía escapar. Además, dentro de la ciudad había varias facciones en guerra entre sí, bajo diferentes líderes. Esto provocó una devastadora guerra civil dentro de la ciudad mientras el enemigo acampaba afuera. A esto se sumó la hambruna, que los azotó, junto con la peste causada por la falta de alimentos, el hacinamiento y los cadáveres sin enterrar. Así, con la espada, la hambruna, la peste y otros males, Jerusalén comenzó a desolarse. Cuando veáis esto, comprended que la desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad, salgan, y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Algunos de nuestros amigos sectarios dicen que Jesucristo no predicó sobre una reunión, que solo predicó el Evangelio y dejó que la gente viviera donde quisiera. Pero aquí tenemos una revelación directa del Hijo de Dios, quien les advirtió para que se trasladaran a los montes y escaparan de la guerra, los problemas y la peste que aguardaban a los judíos y a Jerusalén. Si tuviéramos toda la historia de esos tiempos, si poseyéramos todo lo que los apóstoles escribieron en su totalidad, en lugar de solo una parte, sabríamos el lugar exacto a donde fueron y cómo vivieron. Tendríamos un relato de la organización de un pueblo reunido, cuidándose a sí mismos mientras la guerra devastaba la nación. Aunque no tenemos esta parte de la historia antigua, la obtendremos, porque no hay nada secreto que no se revele, ni oculto que no salga a la luz. Cuando Dios lo considere apropiado, tendremos el registro del cumplimiento de esta reunión, de cada hombre, mujer y niño que prestaron atención a la advertencia del bendito Jesús. Alrededor de 70 años después del nacimiento de Cristo, aproximadamente cuando el ejército romano rodeó Jerusalén, les aseguro que aquellos que prestaron atención dejaron Judea y Jerusalén y se reunieron en las montañas para protegerse. Este es el periodo de la historia cristiana que me encantaría leer, cómo se organizaron, cómo vivieron y se cuidaron mientras su nación y su templo se desmoronaban. Dejen que los que están en medio de ella salgan, y que los que están en el campo no entren en ella. Se da a entender que hubo un pequeño intervalo después de que el ejército romano sitió Jerusalén, debido a un movimiento estratégico, lo que dio una oportunidad a las personas que estaban alerta para escapar. Aquellos que prestaron atención a la voz de advertencia de Jesús o a las palabras de sus apóstoles no bajaron del techo de su casa, ni se detuvieron a recoger sus pertenencias, sino que huyeron de inmediato, logrando escapar. Un breve momento de relajación por parte del enemigo permitió la fuga de quienes actuaron con rapidez. Porque estos son días de venganza. ¿Venganza de qué? De la gente judía y de todo el pueblo de Jerusalén, que había rechazado el Evangelio, que había rechazado y matado al verdadero Mesías, y perseguido y asesinado a los apóstoles y sus discípulos. Estos son días de venganza. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que fueron escritas, no espiritualizadas ni transformadas, sino cumplidas literalmente. ¿Qué quiso decir con esa frase? Lean a Moisés. No me molestaré en darles capítulo y versículo. Lean a Moisés y a los profetas y verán que ellos predijeron los horrores de la guerra para esa época, la desolación, e incluso que llegarían a comer a sus propios hijos por pura necesidad debido a la presión de la hambruna. Incluso las mujeres tiernas y delicadas, dice Moisés, que no se atrevían a poner la planta de sus pies en el suelo por su ternura y delicadeza, llegarían a comer a sus propios hijos durante el asedio y la angustia, cuando sus enemigos las angustien en todas sus puertas, si no escuchan mis palabras.
También predijo que el Señor Dios levantaría un profeta como él, y el pueblo debería escucharlo en todo lo que les dijera, y toda alma que no lo escuche sería eliminada de entre el pueblo. ¿Por qué se quejan de nosotros nuestros enemigos? Porque creemos que debemos escuchar al profeta del Señor, a quien profesamos tener entre nosotros, José Smith, Brigham Young, o quien sea en su momento. Ellos creen, dicen nuestros enemigos, que deben seguir a su profeta en todo lo que él les diga. Como si eso fuera algo nuevo. Esa es la principal razón por la que están enfadados con nosotros, es el principal punto de crítica desde California hasta Maine y en toda Europa, tanto por parte de editores como de sacerdotes. En todas partes se escucha, ¿cuál es el problema con los mormones en Utah? Se aferran a ese abominable principio de escuchar todo lo que el profeta de Dios les diga. Oh, querido. ¿Qué daño les hace eso? Nos otorga unidad y fortaleza, votamos de la misma manera y actuamos de forma cohesionada. No somos el único pueblo que ha enfrentado problemas con esa doctrina, y esta no es la única época en la que se ha lidiado con este tipo de cuestiones. Moisés estableció que no solo debían prestar atención a sus palabras y que si no lo hacían, serían destruidos y terminarían comiendo a sus propios hijos durante el asedio de sus enemigos. También enseñó que debían prestar atención a otro profeta que surgiría, a quien debían escuchar en todo lo que les dijera, y que si no lo hacían, serían eliminados de entre el pueblo. Esta parte del mormonismo es muy antigua y se aplicó tanto a Moisés como a Cristo y a cada profeta que ha sido enviado para guiar al pueblo. Estos son los días de venganza, para que todas las cosas que están escritas se cumplan. He citado solo una pequeña parte de lo que está escrito. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, ¿qué significa este hay? Algunos podrían decir que se refiere al infierno eterno. Pero no es así. El contexto indica que será difícil para quienes se encuentren en esa situación durante esos días. Tendrán problemas porque no podrán huir fácilmente de sus enemigos, será muy incómodo y peligroso para ellas escapar. Por lo tanto, debemos compadecerlas, ya que estarán en una situación muy complicada. Cuando era niño, solía pensar que cada vez que las escrituras decían ay, se referían al infierno eterno. No comprendía mucho de las escrituras en ese entonces. En este caso, Cristo simplemente hablaba de las dificultades y los inconvenientes que enfrentaría la gente con niños pequeños. A menudo he reflexionado sobre cuán misericordioso es Dios con los santos de los últimos días, al decirnos que no debemos huir apresuradamente ni sin detenernos a tomar nuestro abrigo, prenda o cama. No nos ha dicho que escapemos con las manos vacías, y por ello estoy agradecido por su misericordia. Por otro lado, he pensado que también hemos tenido nuestras propias cargas que llevar, además de las que ellos enfrentaron, lo que hace que la situación sea más equitativa. Porque habrá gran angustia en la tierra y castigo sobre este pueblo. Es decir, en la tierra de Judea, sobre los judíos y en esa ciudad. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos entre todas las naciones, y Jerusalén, que ocurrirá finalmente con ella, será hollada por los gentiles, hasta que, esa es una palabra importante, cargada de significado en este contexto, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Les digo que hay mucho significado en estas palabras, contenidas en esa sola línea. Oh, naciones de la tierra. Si tuviera la voz de una trompeta de ángel, capaz de ser escuchada en los rincones más lejanos de la tierra, por reyes, gobernantes, capitanes, generales, ejércitos y naciones, desearía proclamar esta línea en sus oídos y explicarles el profundo significado que encierra. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Qué significa esto? Sabemos algo con certeza. No necesitamos conjeturar, todas estas cosas sucedieron literalmente. El ejército romano afuera y las tres facciones dentro de la ciudad de Jerusalén, junto con la hambruna y la peste, cumplieron su cometido. Esto culminó con la toma de la ciudad por los romanos, el incendio del templo y la completa desolación de la ciudad, que quedó bajo el dominio de los gentiles, es decir, bajo el dominio romano. Según lo escrito por Josefo,
1,5 millones de judíos perecieron en ese asedio, solo en esa ciudad. Esto marcó el fin de una política nacional corrupta, de un sacerdocio nacional y de una casa de adoración nacional. 1,5 millones perecieron. Fueron víctimas de la espada, la peste y la hambruna, y los judíos sobrevivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones. ¿Por cuánto tiempo? Sabemos que esta profecía se ha cumplido literalmente, porque hasta el día de hoy vemos a los judíos dispersos por todas las naciones. Los he visto en San Francisco, en Chile, en Escocia, en Inglaterra y en todas partes de los Estados Unidos y Canadá, y donde quiera que mis hermanos, los élderes de esta iglesia, han estado, también han visto judíos. Donde hay comercio, barcos, camellos o cualquier otro medio de transporte, hay judíos. Esto lo sabemos con certeza. Con respecto a la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén, el fuego por sí solo no pudo haberlo logrado. Sin embargo, la historia nos dice que los judíos escondieron sus tesoros bajo las piedras del templo y el ejército romano removió cada piedra sin dejar una sobre otra. En cumplimiento de otra escritura, llevaron un arado y araron el sitio del templo, cumpliéndose así completamente la profecía. Si tuviera tiempo, citaría el capítulo y versículo donde se menciona este arado y la historia relacionada. Esta última línea que he leído se ha estado cumpliendo hasta ahora, eso es seguro. Los judíos siguen dispersos entre todas las naciones, en cautiverio, sin estar organizados ni nacionalizados, sin haber sido restaurados, sin haber regresado al Dios de sus padres, sin el poder incomparable de Dios, sin la administración de su Espíritu Santo, sin la comunicación celestial a través de profetas santos y las revelaciones de Dios, sin la intervención de ángeles, sin la religión de sus padres y sin el poder de Dios para defenderlos y liberarlos de sus enemigos. Han estado 1800 años sin estas bendiciones. Este es un hecho que fue predicho en este capítulo y que se ha cumplido literalmente ante los ojos de todos los hombres. Todas las naciones lo saben, especialmente aquellas que conocen algo de la Biblia o de la historia. Hubo un tiempo designado para que los poderes gentiles reinaran, para que sus corrupciones dominaran. Durante este periodo, conocido como los tiempos de los gentiles, las naciones gentiles tendrían la oportunidad de demostrar qué harían con el poder que se les había confiado. Estos tiempos son los mismos a los que se refirió Daniel el profeta, cuando mencionó el Cuarto Imperio, es decir, el romano, y todas sus divisiones y subdivisiones que surgirían en los tiempos modernos, durante los cuales estos poderes divididos gobernarían. Hay un tiempo para que estos pueblos tengan su oportunidad de probarse a sí mismos, de mostrar los frutos de su gobierno, y también un tiempo para que lleguen a su fin, tal como lo hubo para Jerusalén y para la política judía que finalmente llegó a su término. Ahora, cuando ese tiempo llegue, naciones, estad atentas, porque hay una profecía sobre ustedes, está en las escrituras del Antiguo Testamento, aunque haga un final total de todas las naciones donde os he esparcido. No haré un final total de vosotros, refiriéndose a Israel. Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, habrá un desarraigo de sus gobiernos, instituciones y de su política civil, política y religiosa. Habrá un sacudimiento de las naciones, la caída de imperios y la revuelta de tronos y dominios, tal como lo predijo Daniel. El reino, el poder y el gobierno en la tierra volverán a otro pueblo y existirán bajo otra política, como también lo predijo Daniel. Pero dejemos que Jesús lo explique con sus propias palabras. Ahora comprendamos que hemos llegado al tiempo presente, eso es seguro en esta profecía, nadie puede equivocarse. Jerusalén fue destruida, y no quedó piedra sobre piedra en ese magnífico templo. Una gran parte de esa nación cayó a filo de espada, y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a todas las naciones. Su ciudad ha sido hollada por los gentiles y lo será hasta que se cumplan sus tiempos, es decir, hasta que termine su reinado. ¿Qué sucederá entonces? Vamos a leerlo, y habrá señales en el sol. ¿Alguien las ha visto? En el pasado hubo señales en el aire, Josefo las relata, y este libro también las menciona en este capítulo, refiriéndose a las señales que precedieron a la destrucción de Jerusalén y la caída de los judíos como nación.
Ahora, después de que los judíos hayan permanecido entre los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, como precursor de este último trastorno, habrá señales en el sol y en la luna. ¿Alguno de ustedes ha visto señales en los últimos 30 años? Yo sí. ¿Y en las estrellas? ¿Han visto señales en las estrellas? Reflexionen sobre los últimos 30 años. Y en la tierra habrá angustia de las naciones, con perplejidad, el mar y las olas rugirán, los corazones de los hombres desfallecerán de miedo por la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Y entonces, no antes ni después, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. No ustedes, mis discípulos, a quienes les dije que serían entregados a las sinagogas, encarcelados, que sufrirían muchas cosas e incluso serían decapitados, no ustedes, a quienes advertí que no se dejaran engañar por falsos cristos. Cuando oigan hablar de guerras y conmociones, no se aterroricen, porque Cristo ahora está dirigiendo su atención a otra era, esto no se refiere a ustedes. Estarán muertos y en el paraíso cuando estas cosas sucedan. Pero ellos, es decir, las personas que vivan cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, cuando su reinado esté por terminar, esa generación verá todo esto. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ese será el glorioso espectáculo que se verá en conexión con el fin del dominio gentil o el colapso de las naciones gentiles cuando se cumplan sus tiempos. Jerusalén será reconstruida para no ser más hollada ni gobernada por ellos, y los judíos serán restaurados. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, los corazones de los hombres desfallecerán de miedo, pero entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria. Ya no será el Jesús crucificado colgando de una cruz ignominiosa, burlado por los judíos malvados, ni perseguido por Herodes, ni sometido al esplendor y orgullo de la autoridad gentil. No será un ejército romano derrocando la política judía, sino que verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, vestido con gran poder y gloria. ¿Creen en esto, jóvenes? ¿Lo creen? Todas las profecías contenidas en este capítulo se han cumplido hasta el día de hoy. ¿Creen en esa parte que aún está en el futuro, gente de Nueva York, San Francisco, China, Londres, Francia? ¿Creen que esta es una verdadera profecía? Deberían, porque el cumplimiento está justo delante de sus ojos. Si lo creen, ¿esperan ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria? Algunos de ustedes lo verán. Solo necesitan vivir hasta que llegue ese momento. Si ha habido señales en el sol, la luna, las estrellas, y angustia de las naciones, con los corazones de los hombres desfalleciendo de miedo en los últimos años, cada uno saque sus propias conclusiones. Si esto no se ha cumplido ya suficientemente, una cosa es segura, se está cumpliendo. Y cuando esté completamente cumplido, el Hijo del Hombre será visto en el cielo con poder y gran gloria, tan seguro como que alguna vez han visto a un judío. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, este es un punto importante, entonces levantad la cabeza y alzad vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. ¿No parece extraño que Pedro, Santiago, Juan y la nación judía tengan que esperar hasta entonces para su redención, tanto los muertos como los vivos, al igual que los santos de los últimos días? Todos deben esperar hasta ese momento, ya sea en este mundo o en el otro, para la redención de sus cuerpos, a menos que hayan muerto antes de Cristo y resucitado cuando Él lo hizo. Los judíos deben esperar hasta ese momento para la redención de su nación, para el triunfo sobre sus enemigos, para el fin de todo poder que se les oponga y para el establecimiento del reinado de la justicia en la tierra. Ese será el día de su redención, estén en el mundo que estén, pues se están preparando para ello. Levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuándo? No cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, ni cuando los judíos sean destruidos a filo de espada, ni mientras vaguen entre las naciones, ni mientras los poderes gentiles gobiernen, sino cuando el sol, la luna y las estrellas muestren sus señales, cuando los cielos tiemblen y los corazones de los hombres desfallezcan de miedo por las cosas que vendrán sobre la tierra.
Entonces es cuando deben empezar a levantar la cabeza y alzar los ojos, regocijándose, porque su redención está cerca. Y les habló una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. No tenemos higueras aquí, pero en esa tierra sí las había. Y todos los árboles incluye también los que tenemos aquí. Cuando brotan, vosotros sabéis por sí mismos que el verano está cerca. No necesitan que un profeta venga a anunciarles que el verano está cerca, porque incluso los niños lo pueden saber. De la misma manera, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. Oh, ustedes, mileritas, cometieron un gran error. Pensaron que lo primero sería la venida del Señor con poder y gran gloria, intentaban apresurar su llegada, sin un reino al cual venir, sin un precursor en la forma de un profeta. Solo confiaron en hombres adivinando, prediciendo y comentando sobre las profecías. Pero, según la Escritura, lo primero que sabrán es que cuando vean que estas cosas suceden, entonces sabrán que el reino de Dios está cerca y debemos nacer de nuevo para poder verlo. La gente escucha hablar de Joe Smith, como lo llaman, del Libro de Mormón, de ángeles viniendo del cielo nuevamente, de la inspiración del Espíritu Santo, de profetas y apóstoles modernos y mártires. Y piensan, ¿qué demonios significa todo esto? No tenemos ninguna razón para esperar algo así, pero si esperamos al Señor en cualquier momento. No tienen idea de un profeta moderno, ni de ángeles visitando la tierra en los últimos tiempos, ni de inspiración moderna, ni de una iglesia moderna que escuchará la voz de un profeta en todo lo que les diga. Todo esto es nuevo para ellos, están asombrados y se preguntan, ¿qué significa esto? Me pregunto, ¿a dónde llegará este mormonismo? El Señor no vendrá hasta que haya organizado su reino en la tierra y haya preparado a su pueblo, enviando un mensajero para preparar el camino ante él. Ese mensajero ya ha venido, y el hombre que lo entregó fue asesinado, es decir, José Smith. Y, por medio de ese mensajero, aquí están los apóstoles y profetas, ordenados para tener las llaves del reino de los cielos. Si la gente hubiera leído las Escrituras, habrían estado esperando todo esto. Pero no lo hicieron, porque escucharon a un grupo de guías ciegos, contratados por dinero para decirles que las Escrituras significaban otra cosa. Cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. Alguien podría decir, por mi parte, creo que el reino de Dios se estableció hace 1800 años y no se va a establecer de nuevo. No lo va a hacer dos veces, o no sé qué hacer con las Escrituras. Más les valdría quemarlas, porque Juan el Bautista, Jesucristo, los 12 apóstoles y los 70 coincidieron en que el reino de Dios estaba cerca en ese entonces, por lo que debe haber sido establecido inmediatamente. Si no fue así, todos habrían sido falsos testigos. Y si se estableció de inmediato, como un evento que siguió a sus predicciones, es decir, en el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios se derramó y los apóstoles, que tenían las llaves, lo organizaron sobre la tierra, entonces, naturalmente, fue establecido en esos días. Nosotros decimos que habrá otro momento en que el reino estará cerca. ¿Cómo lo probamos? Por las palabras del mismo Jesús en nuestro texto, pues él no solo dijo que el reino estaba cerca cuando comenzó a predicar, sino que también dijo que estaría cerca cuando viéramos estas señales modernas aquí mencionadas. ¿Qué dijo que sucedería? Falsos cristos aparecerían, y los apóstoles serían traicionados y odiados por todas las naciones, y algunos serían muertos. Les dijo que serían llevados ante reyes y gobernantes, que el ejército romano rodearía Jerusalén, y no quedaría piedra sobre piedra en su templo, que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones y permanecerían allí durante un tiempo, mientras el poder gentil gobernara. Después de todo esto, habría señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra habría angustia de las naciones, con perplejidad, y los corazones de los hombres desfallecerían de miedo. Cuando estas cosas sucedan, entonces sabed que el reino de Dios está cerca. Esto nos muestra que hubo dos momentos o épocas distintas, con circunstancias diferentes, en las que el reino de Dios sería introducido a los habitantes de la tierra.
Uno debía seguir inmediatamente a Juan el Bautista, Jesús y Pedro, quienes poseían las llaves del reino, y el otro debía esperarse y ser introducido en conexión con estos signos modernos. En resumen, Jesús y Pedro tenían las llaves del primero, y José Smith y sus apóstoles poseen las llaves del segundo. Creo que ahora pueden entender ambas predicciones, una hecha por Juan el Bautista, Jesús y sus apóstoles, y la otra predicha por Jesucristo y los profetas desde el principio del mundo. Ambas se han cumplido ante sus ojos. Una en los eventos registrados en el Nuevo Testamento y la otra en la historia de José Smith y lo que ha sucedido después. He sido extenso, y al llegar a la parte principal de esta revisión, cerraré con una última frase: velad, pues, y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sé que en el cristianismo, en ciertos sectores, existe la costumbre de orar constantemente, oran en sus familias, en privado y en reuniones de oración. Oran por diversas razones, recitan la oración del Señor y otras oraciones, pero la pregunta es, ¿oran siempre? Jesús no les dijo que oraran siempre la oración del Señor en particular, ni que no lo hicieran, pero sí les mandó que oraran siempre con esta oración específica en mente, para que seamos considerados dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Y ellos? No se trata solo de orar constantemente o velar siempre, sino de hacer esta oración particular continuamente, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que Cristo predijo y estar de pie ante Él. Cualquiera sea el contenido de sus oraciones en las diferentes circunstancias de sus vidas, está bien, pero esto es algo que sin duda necesitarán: ser considerados dignos de escapar de todas esas cosas que Cristo predijo y de estar de pie ante Él. ¿Por qué deberían orar siempre por esto? Porque no solo la generación viva tendría que enfrentarlo y necesitaría estar preparada, sino que esta es una cadena de profecías que se cumpliría gradualmente desde ese momento hasta su venida. Ya sea que pasaran al otro lado del velo o permanecieran en la carne, una cosa es segura: todos tendrían que enfrentar alguna parte de ello. Si vivían en Jerusalén, tendrían que enfrentar una parte, o si estaban dispersos entre las naciones, también tendrían su porción que enfrentar, y si vivieran hasta ver las señales en el sol, la luna y las estrellas, así como la angustia en las naciones, también tendrían una parte que enfrentar. Por lo tanto, ya sea que vivieran en tiempos antiguos o modernos, detrás del velo o de este lado, era necesario orar siempre para ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Este mensaje habría servido de advertencia tanto para el borracho como para el avaro, para aquel que está completamente enfocado en acumular riquezas y no en edificar el reino de Dios. Les habría recordado que no deben sobrecargar sus corazones con los cuidados de esta vida, con la glotonería o la embriaguez. Aunque estas palabras no lo dicen directamente, otro escritor que aborda el mismo tema lo hace. Tengan cuidado de no embriagarse, de no ser glotones, de no ser consumidos por los cuidados del mundo, acumulando riquezas, y oren para que puedan escapar de todas estas cosas y estar de pie ante el Hijo del Hombre. No sería apropiado seguir hablando por siempre, pero quiero decirles cómo prepararse. Confío en que mi hermano Orson o alguien más que hable después de mí hoy profundizará en este tema, explicando el Evangelio, la remisión de pecados, el don del Espíritu Santo y las ordenanzas relacionadas, así como la importancia de llevar una vida buena, moral y de oración. Todo esto abriría un amplio campo de reflexión si tuviéramos el tiempo suficiente para abordarlo. Si tuviéramos más tiempo, podríamos demostrar que, para restaurar el reino de Dios y preparar el camino para la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio tendría que ser restaurado en su plenitud. El bautismo y el arrepentimiento para la remisión de pecados deberían ser predicados, y un mensajero, como Juan el Bautista en tiempos antiguos, tendría que ser enviado para preparar el camino. Sin embargo, dejaremos este tema aquí. Espero ir a donde Jesús fue, para contarles a los espíritus en prisión las buenas nuevas de que su redención se acerca, y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Mi boca nunca podrá cerrarse sobre este tema,
ya sea en el cielo, en la tierra o en el infierno, siempre que tenga la libertad de hablar y el Espíritu Santo me guíe. Termino orando para que Dios los bendiga a todos, y a todos aquellos que velan y oran siempre para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que están por suceder, y para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Resumen. El discurso del elder Parley P. Pratt trata sobre el cumplimiento literal de las profecías bíblicas, la destrucción de Jerusalén, la restauración de Israel y la segunda venida de Jesucristo. En este sermón, Pratt explica cómo las profecías del Nuevo Testamento, particularmente en el capítulo 21 de Lucas, se cumplieron de manera literal en el pasado, como la destrucción de Jerusalén por los romanos, y como muchas otras profecías aún están pendientes, como la restauración de Israel y la venida de Cristo. Pratt subraya que todas las profecías que se han cumplido hasta ahora lo han hecho de manera literal, no simbólica. Señala que los eventos predichos por Jesús, como la destrucción del templo de Jerusalén y el cautiverio de los judíos, ocurrieron tal como fueron profetizados. A través de ejemplos históricos, Pratt enseña que, así como las profecías pasadas se cumplieron, también lo harán aquellas relacionadas con la segunda venida de Cristo. Explica que señales en el sol, la luna y las estrellas precederán la segunda venida, y que las naciones estarán en confusión antes de la llegada del Hijo del Hombre. Pratt menciona que los judíos permanecerán dispersos entre las naciones hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Solo entonces Israel será restaurado y Jerusalén dejará de estar bajo el dominio de las naciones gentiles. Llama a la congregación a estudiar las Escrituras y a estar espiritualmente preparados para la segunda venida, evitando la mundanidad, la glotonería y el materialismo. Insiste en la importancia de la oración constante para ser considerados dignos de escapar de las calamidades venideras y estar listos para recibir al Hijo del Hombre. Este discurso refleja la importancia que Pratt otorga al estudio profundo y literal de las Escrituras. Al igual que los antiguos profetas, Pratt insta a los santos de los últimos días a ser diligentes en buscar el conocimiento de las profecías para no ser sorprendidos por los acontecimientos futuros. Resalta la idea de que el reino de Dios no solo fue establecido en tiempos antiguos, sino que también será restaurado en los últimos días. Pratt destaca que la restauración de Israel y la segunda venida de Cristo son eventos profetizados que deben ser interpretados literalmente. Al comparar los eventos históricos con las profecías, muestra que las Escrituras son confiables y que debemos prestarles atención en su sentido más claro y directo. Asimismo, enfatiza la necesidad de estar espiritualmente preparados, pues los eventos predichos para los últimos días requerirán gran fe y perseverancia. El mensaje de Parley P. Pratt resuena con una advertencia urgente: las profecías que quedan por cumplirse lo harán de manera tan literal como las ya cumplidas. Este recordatorio nos llama a estar atentos y preparados espiritualmente, no solo para la segunda venida de Cristo, sino también para los tiempos difíciles que precederán este evento. Pratt también destaca la importancia de la unidad y la obediencia dentro de la Iglesia, instando a los fieles a seguir las enseñanzas de los profetas modernos con la misma devoción que los antiguos. Este discurso es un llamado a la preparación, tanto en conocimiento como en espíritu, para los eventos de los últimos días, recordándonos que la historia bíblica es un patrón de cumplimiento profético que se mantiene en curso.